Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Indira Zavala. La doctora Zavala es neuróloga internista y con ella vamos a estar tratando todo lo que tiene que ver con los problemas de la mielina, las enfermedades desmielinizantes. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchísimas gracias por la invitación esta vez y para mí de verdad que es un honor siempre poder pues aportar un granito de arena en el conocimiento de la población a través de ustedes. Gracias, doctora. Y nosotros ultra agradecidos porque ciertamente, doctora, la población necesita estas orientaciones, necesita Así, que ustedes, los profesionales de la salud, le digan de la forma llana y clara en que ustedes son expertos en comunicación, igual que nosotros, le dicen a la gente sobre su salud y sobre sus padecimientos. Doctora, pues vamos a arrancar de una vez. Vamos a hablar de enfermedades desmielinizantes. Pero primero vamos a decirle a los amigos de consulta participativa, doctora, ¿qué es la mielina? la mielina es una estructura, es una envoltura que, valga la redundancia, va a envolver a la neurona y a los nervios. Es la encargada de transmitir el impulso nervioso entre una neurona y otra. ¿Cuán susceptible es la mielina y cuán expuesta está la mielina a enfermedades desmielinizantes? Está muy expuesta. De hecho, la mielina es una estructura súper importante. Como les dije, sin la mielina no hay, no hay forma de que se transmita la información entre una neurona y otra. Y evidentemente sí va a estar expuesta a que muchísimos factores puedan afectarla y sobre todo las enfermedades inflamatorias y autoinmunes, que es justamente el componente pues de la fisiopatología de esas enfermedades desmielinizantes, que se les llama así porque hay una afectación directa sobre la mielina, lo que hace que se desmielinice esa neurona. ¿Es la mielina responsable de algún tipo de órgano en específico o es responsable de todo lo que es el cuerpo humano? No, la mielina se va a encontrar en el sistema nervioso, sobre todo como envoltura de la neurona. Es una capita que va a cubrir esas neuronas para lograr transmitir el impulso entre una y otra. ¿Cuáles son estas afecciones, estas enfermedades desmielizantes que pudieran atacar y o trastornar el funcionamiento de la mielina, doctora? Las más estudiadas y descritas son la esclerosis múltiple, que es la enfermedad prototipo de desmielinizante, y el espectro de neuromielitis óptica, ya sea neuromielitis óptica por el anti-AQP4 o la enfermedad del MOG por el anti-MOG. Pero tenemos entendido que hay una polineuropatía desmielinizante crónica. Sí, pero ya eso es por afectación de los nervios periféricos. Hablando de enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, están las que le acabo de comentar, pero también hay otro grupo en donde se puede afectar la mielina en los nervios periféricos o en el sistema nervioso periférico, que ahí entran las polineuropatías inflamatorias. Doctora, usted mencionó como una de las enfermedades que más común cuando se afecta el funcionamiento de la mielina y es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, doctora, como hemos visto a lo largo de 10 años, casi 11 en consulta participativa, ha ido en aumento esta patología. Explíquenos, doctora, ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, desmielinizante, neurodegenerativa y progresiva del sistema nervioso central, en donde se va a ver afectada justamente la mielina por el efecto inflamatorio y autoinmune. ¿Es la esclerosis múltiple una enfermedad neurodegenerativa? Así es, totalmente. Es una enfermedad neurodegenerativa
pero es una enfermedad que a pesar de ser neurodegenerativa, es la única que sí tiene un tratamiento modificador de la enfermedad efectiva. Es decir, que lo importante de diagnosticar a tiempo estos pacientes y captarlos a tiempo es poderle brindar el tratamiento especializado, modificador de la enfermedad, que nos va a permitir reducir el riesgo de la neurodegeneración y la progresión en estos pacientes. Sabemos que se distinguen tres formas principales de esclerosis múltiple. ¿Cuáles son estas formas y cuál de ellas es la más agresiva? Qué buena pregunta. Lo primero es aclarar de que la esclerosis múltiple es una sola. De hecho, hace poco tuve una paciente evaluándola acá en la consulta y le hice esa aclaración, porque se puede dar a la confusión de que existen varios tipos de esclerosis múltiple, pero la esclerosis múltiple es una sola. Existen formas de presentación. Me explico, existen pacientes que pueden presentarse de manera distinta la enfermedad. Y esas tres formas de presentación son la esclerosis múltiple, brote remisión o remitente recurrente, la esclerosis múltiple primariamente progresiva y la esclerosis múltiple secundariamente progresiva, que son los mismos pacientes de los brotes remisión que en el tiempo pueden progresar. De las tres, la forma de presentación, vamos a decir más agresivo discapacitante, mejor dicho, es la primariamente progresiva. Esta última es la que se llama la forma recurrente remitente. No, la primariamente progresiva es una forma progresiva. La remitente recurrente o brote remisión, que es la misma, es la más frecuente, más del 85% de los pacientes la va a presentar, pero no es la más agresiva. Evidentemente, cada paciente es diferente. Pueden incluso algunos pacientes tener esta forma de presentación, pero tener un brote tan severo que lo discapacite. Doctora, la esclerosis múltiple, ¿cuán dañina es la esclerosis múltiple? ¿Es cierto que las personas que padecen esclerosis múltiple pudieran terminar en una, si así se puede llamar, en una locura, una ausencia total de conocimiento y o de funcionamiento neurológico? Totalmente falso. De hecho, eso es uno de los mitos que hemos intentado desmontar los especialistas. Si nos vamos a comparar la esclerosis múltiple de hace muchos años atrás a la esclerosis múltiple de ahora, no es que ha variado la enfermedad, ha variado la forma en la que se ha diagnosticado, la rapidez con la que se diagnostica el paciente y evidentemente las terapias que tenemos. Si un paciente es diagnosticado a tiempo y recibe su tratamiento a tiempo, no tiene que llegar a silla de ruedas, no tiene por qué morirse. De hecho, la esclerosis múltiple no mata a nadie. Podrá morir de otra enfermedad como cualquier otra persona, pero lo importante de reconocer y concientizar a la población de la esclerosis múltiple es identificar los síntomas y los signos a tiempo para dar el diagnóstico a tiempo y evidentemente iniciar su tratamiento. Entonces, ojo con eso, no es una enfermedad mortal, no es una enfermedad de que porque usted tenga esta enfermedad, esto le va a generar pues una discapacidad inminente y necesaria al paciente. Esto va a depender evidentemente del tratamiento que se haya colocado a tiempo, de la eficacia del tratamiento y evidentemente de cómo se comporta la enfermedad en cada paciente. Tenemos, doctora, una paciente que nos encomendó esto. Ella la trataron en Puerto Rico de esclerosis múltiple por un espacio de 10 años. A los 10 años, doctora, le diagnosticaron en la República Dominicana que ella no padecía esclerosis múltiple. Explíquenme. Interesante. ¿Cómo le puedo explicar? Para eso existen criterios diagnósticos y de hecho por eso uno ha insistido en que muchos de nosotros nos hemos formado justamente para este tipo de enfermedades porque de hecho es la denominada la enfermedad de las 1000 caras o la gran simuladora. No todos los pacientes que tengan uno u otro síntoma necesariamente tengan que tener esclerosis múltiple. Para eso deben de cumplir los criterios de McDonald's, que así se llaman, que se han ido actualizando a través de los años, en donde el paciente debe de cumplir criterios clínicos, radiológicos y moleculares.
O sea que uno debe de estar bien seguro sobre el tipo de paciente y la enfermedad para poder catalogar y diagnosticar a estos pacientes. O sea que en el buen dominicano no todo lo que brilla es esclerosis múltiple. Sí existen sesgos diagnósticos que de repente le dan un diagnóstico que no es al paciente y ya finalmente cuando se reevalúa el paciente no cumplía criterios para la enfermedad. Eso pasa en todas las especialidades y en todos los países. ¿Usted sabe cuál es la encomienda final de esta paciente? Me le pregunta por favor a la doctora si esto quiere decir, primero, que mis síntomas se confundieron con esclerosis múltiple, padeciendo yo de otra patología, y si ese tratamiento me dejó en riesgo de yo padecer una enfermedad paralela que pudiera hacerme tanto o más daño que la esclerosis múltiple. Contestando la primera, de que me dijo que si los síntomas se pueden confundir, sí, porque hay síntomas de la esclerosis múltiple que pueden aparecer en muchísimas enfermedades. Por eso uno tiene que tener bien pendiente de hacer una buena historia clínica y relacionar esos síntomas con cada paciente, más los otros criterios que le dije. Y por el hecho de haber recibido ese tratamiento, sí es bien sabido de que todos los medicamentos tienen sus riesgos, sus efectos secundarios, que no están descritos para que afecten a todos los pacientes. Cada paciente responde diferente a cada tratamiento y no porque yo haya utilizado un tipo de tratamiento me va a predisponer necesariamente y obligatoriamente a tener otra condición paralela, como dice la paciente. O sea que si en el momento en que ella utilizó el medicamento que se le prescribió en ese momento, no la va a poner en riesgo ahora que ya lo dejó de tomar de que tenga otra condición. O sea, ella puede estar tranquila. Doctora, ¿cuáles son estos síntomas? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple? Existen síntomas típicos de la enfermedad que nos hablan de que probablemente pudiera tener esclerosis múltiple el paciente o la paciente, que pueden ir desde neuritis óptica o inflamación del nervio óptico, que se va a traducir en falla visual de un ojito o del otro ojo. También podemos tener visión doble, también podemos tener trastornos sensitivos, trastornos de la estabilidad. Cuando hablo de trastornos sensitivos, calambres, hormigueos, adormecimiento, dolor al tacto en la piel, trastornos motores, que de repente no pueda elevar un brazo o una pierna, que se me caigan las cosas de las manos, vértigos, de que sienta que todo le da vuelta y empeora, trastornos en la deglución, dígase que no pueda tragar bien, trastorno de alguno de sus esfínteres, trastornos cognitivos, en fin, un sinnúmero de síntomas que asimismo puede aparecer en otras enfermedades. Aquí lo que va a variar es cómo se presenten estos síntomas en estos pacientes, porque de repente, si tengo debilidad en un brazo, pudiera ser un ACV, sobre todo si fue de repente. Yo estaba bien y de repente se me cayó el brazo y no tengo fuerza. Si es agudo, uno no necesariamente tiene que pensar en esclerosis múltiple, y más si tiene otros factores cardiovasculares. Pero si es una debilidad, poniendo este ejemplo, que va empeorando al pasito a través del día, que dura varios días, varias semanas y desapareció solo en un paciente joven. Eso me hace sospechar de que debo de descartar la enfermedad, más otros criterios, como les dije, de resonancia magnética y moleculares. Doctora, esto pudiera conducir el asunto de trastorno cognitivo a pérdida de memoria. Claro, exactamente. Trastorno cognitivo y falla de memoria es lo mismo. Anteriormente se pensaba que la esclerosis múltiple afectaba solamente a la sustancia blanca, o sea, la parte más central del cerebro y de la médula, pero actualmente ya está bien descrito de que también afecta a la periferia, que es la sustancia gris, que es lo que tiene también que ver con la parte cognitiva o la capacidad de memoria. Y como estamos hablando que es una enfermedad inflamatoria que genera una inflamación que va de aguda a crónica, ese cerebro se va a envejecer más rápido que el de la población general, lo que se va a traducir pues en que vaya perdiendo también memoria. Ojo, les he hablado de muchos síntomas, no significa de que todos los pacientes van a tener los mismos síntomas. Puede de que uno sí tenga
falla cognitiva, porque la parte que más se ha afectado es el tálamo, que es una estructura muy importante también en la esclerosis múltiple para la cognición, y la corteza, pero pueden haber pacientes que nunca presenten fallas cognitivas. Es para que vayan entendiendo de que, así como está descrito de que es una enfermedad de las 1000 caras y la gran simuladora, pueden que presenten uno u otros síntomas, no todos. ¿Cuáles hábitos, uso, forma de vida de una persona puede conducir a esclerosis múltiple? Yo siempre digo y describo la enfermedad como una enfermedad multifactorial. Tenemos una predisposición, evidentemente, como todas las enfermedades genéticas, no significa de que sea heredada la enfermedad, claro que no, pero se ha descrito de que hay pacientes que quizás nacen con un gen ahí medio defectuoso que es estimulado por el medio ambiente. Entonces, no es que ese medio ambiente me va a causar la esclerosis múltiple como tal. Recuerden que es una enfermedad que aún se desconoce la causa específica, si hay factores predisponentes o triggers que van a desencadenar la enfermedad. Entonces, dentro de esos hábitos que generalmente pudieran poner en riesgo a estos pacientes, está evidentemente la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, comer alimentos ultraprocesados, por eso uno insiste en comer lo más saludable posible, lo más cercano a una dieta mediterránea, rica en proteínas, en vegetales, baja en carbohidratos, baja en sal. La sal en exceso puede predisponer a mayor inflamación en estos pacientes, al igual que el exceso también de carbohidratos. Debemos también de tratar de dormir bien, tener una buena calidad del sueño, porque aquellos pacientes que tienen una mala higiene del sueño, una mala calidad del sueño, también están predispuestos a que se genere esa inflamación crónica en el tiempo. El alcoholismo también es un elemento proinflamatorio. Algunos virus se han asociado también a que quizás aporte un mayor rango de predisposición, como los virus del herpes, el citomegalovirus, el Epstein-Barr. Se habla mucho de la microbiota, por eso uno habla de que uno debe de cuidar lo que uno come, si somos lo que comemos, ojo con eso. Pero básicamente es importante entender de que es una enfermedad multifactorial en donde debemos de evitar ciertos factores y también irnos por la vía de que debemos de llevar una vida lo más saludable posible con el ejercicio y una buena alimentación. Doctora, siendo que la esclerosis múltiple, usted mencionó la palabra crónica, ¿es la esclerosis múltiple una enfermedad crónica? ¿Es un inicio sin retorno? ¿Cómo se trata la esclerosis múltiple? Si es una enfermedad crónica, como les dije, es degenerativa y evidentemente no tiene cura. Se trata de diferentes maneras, existen 3 pilares de tratamiento. Está el tratamiento de los brotes o de las recaídas que tienen los pacientes, que se trata con esteroides a altas dosis, la llamada metilprednisolona, que se coloca endovenosa. Generalmente los pacientes suelen responder bastante bien a los esteroides cuando tienen recaídas. Si no responde a los esteroides, pues uno ya escala a plasmaféresis, que es un tipo de procedimiento para tratar de desinflamar al paciente a través de la limpieza del plasma. Ya eso es para la fase aguda de la enfermedad. Ya para el tratamiento modificador de la enfermedad existen muchísimos medicamentos, gracias a Dios y a la ciencia, que en el país contamos con una variedad de ellos, que pueden ir desde medicamentos que se inyectan vía subcutánea, medicamentos que se inyectan por las venas y tratamientos orales. Ya eso va a depender, evidentemente, del tipo de paciente, de la disponibilidad del medicamento que tengamos en el país. Son medicamentos de alto costo, por lo cual la mayoría de nosotros no seríamos capaces de costearlos regularmente. Tampoco los seguros tienen coberturas con estos medicamentos, pero digo que gracias a Dios está en el programa de alto costo, aunque con sus altas y bajas, con más bajas que altas. Lo tenemos aquí en el país
Y está el tratamiento ya de los síntomas secuelares o tratamiento sintomático, que son medicamentos que se le colocan ya cuando el paciente tiene alguna secuela de la enfermedad, como por ejemplo, que si yo quedé con algún calambre en alguna parte del cuerpo, yo le pongo un medicamento para mejorar el calambre. Dentro de los medicamentos modificadores de la enfermedad que contamos en el país, tenemos ocrelizumab, tenemos cladribina. Ocrelizumab viene con el nombre comercial de Ocrevus, Mavenclad, que es cladribina. Contamos también con fingolimod, tenemos también los interferones, tenemos acetato de glatiramer, tenemos teriflunomida, tenemos ahí como que más o menos ofatumumab, que es Kesimpta. Hay una parte de los pacientes que tienen estos medicamentos, pero que estamos luchando con alto costo para también incluir este medicamento de manera definitiva. Están también como opción de tratamiento, que hicimos un protocolo entre la Sociedad de Hematología y una servidora, trasplante de células autólogas, pero eso es ya aparte cuando ya el paciente pues falla a todos los tratamientos. Esta sería una opción de tratamiento. Doctora, usted habló de inflamación y brotes. Nos hace pensar y nos falta preguntarle, ¿pudiera un paciente afectado por esclerosis múltiple presentar inflamaciones físicas visibles, malformaciones o deformaciones físicas visibles? No, la esclerosis múltiple no necesariamente se ve en la cara, como yo le digo. De hecho, hay muchas pacientes que vienen y si yo no le digo que tiene esclerosis múltiple, eso no se ve, porque de hecho hay síntomas que son invisibles. Por ejemplo, la fatiga, eso no se ve y es un síntoma típico de la esclerosis múltiple. Cuando hablo de inflamación, hablo ya de estructuras microscópicas como las células, las mismas neuronas, la misma mielina que se inflama. No es que yo voy a ver un paciente con una mano inflamada, no. Cuando yo hablo de inflamación es por el mecanismo fisiopatológico celular que ocurre. Doctora, neuromielitis óptica, díganos. La neuromielitis óptica es la prima hermana, como yo le digo, de la esclerosis múltiple. De hecho, antes se consideraba que esta era una forma de presentación o una variante de la esclerosis múltiple. Ya hoy, gracias a Dios, ya está bien especificada de que es una enfermedad totalmente diferente y está mediada por anticuerpos. Es una enfermedad que genera una astrocitopatía porque la célula que se afecta es el astrocito. Es una enfermedad, como le dije, con un anticuerpo específico, que es el anticuerpo antiacoporina 4. A diferencia de la esclerosis múltiple, es más agresiva, porque a diferencia de la esclerosis múltiple, en donde hay una inflamación que se va dando al paso, en la neuromielitis óptica hay una muerte celular inminente del astrocito, lo que hace que estos pacientes se discapaciten más. No tienen tantos tratamientos modificadores como la esclerosis múltiple, pero ya se está trabajando bastante en eso y sí hay medicamentos que están aprobados para la enfermedad como tal. Comparten muchos de los síntomas, pero a diferencia de la esclerosis múltiple, estos síntomas van a ser más severos y más aparatosos. Y pongo un ejemplo. De repente en la esclerosis múltiple, como les dije, hay neuritis óptica, o sea, inflamación del nervio óptico, al igual que la neuromielitis óptica, pero la inflamación que ocurre de la neuritis óptica en el espectro de neuromielitis óptica va a ser más severa. El paciente con esclerosis múltiple puede que le falle un poco la visión de un ojo, pero en la neuromielitis óptica puede quedar ciego el paciente. En la esclerosis múltiple puede haber inflamación de la médula, pero la inflamación va a ser corta, una inflamación de segmento corto. Pero en la neuromielitis óptica se puede inflamar la médula completa y esto llevármelo inmediatamente a una silla de ruedas. Y por eso UBI insiste también en que en estos pacientes, cuando hayan síntomas sugestivos de la enfermedad, como los que le he mencionado, acudan inmediatamente al neurólogo para tratar la enfermedad inmediatamente porque discapacita más que la esclerosis múltiple. ¿Cómo se manifiesta la neuromielitis óptica? ¿Cuáles son estos síntomas que pudieran decirle, despertar una alarma en una persona de que pudiera estar padeciendo neuromielitis óptica? Como les dije, pérdida visual de los dos ojos, de que no vea, de sus dos ojitos,
eh, discapacidad motora, que de repente deje de caminar o no pueda mover sus brazos o incluso sus 4 extremidades, que no pueda tragar, que tengan náuseas y vómitos que no se puedan controlar, que tengan sensación de vértigos, que no puedan controlar sus esfínteres, pero que sean síntomas bien severos como les estuve explicando. Y así le dije que comparten literalmente los mismos síntomas de la esclerosis múltiple, pero más agresivos. ¿Pudiera ser la neuromielitis óptica más grave? ¿Pudiera conducir esta patología, este trastorno a la muerte? Sí y no. Es una enfermedad que sí puede ser grave, sobre todo si no se maneja a tiempo, pero no necesariamente deba de morirse por la neuromielitis óptica, siempre y cuando no afecte una estructura que quizás lo ponga en riesgo, como el tallo cerebral. Y pongo otro ejemplo. Si de repente hay un paciente con neuromielitis óptica y me le inflamó la parte superior de la médula cervical, de la médula espinal cervical y todo el tallo cerebral, eso sí me lo puede predisponer a la muerte, porque en el tallo cerebral es donde se controla ritmo cardíaco, presión y todo lo que tiene que ver con la respiración. Y esos pacientes pueden caer incluso hasta en ventilador. Entonces, Doctor, sí doc- puede generar cierto riesgo de mortalidad si no se, dependiendo de la manifestación, como le dije, y del manejo que se le dé a tiempo. ¿pudiera ser la neuromielitis óptica confundida con algún tipo de patología de la vista y no ser diagnosticada correctamente? Totalmente. De hecho, y por eso yo insisto en esta patología también, la mayoría de pacientes con neuromielitis óptica llegan a otros especialistas que quizás muchas veces no piensan en la enfermedad y entienden de que puede ser alguna patología basada en la especialidad en específico. Por ejemplo, pueden llegar a oftalmología por pérdida visual y el oftalmólogo entender que es algo puramente del ojo y más nada y tratarse solamente por oftalmología. Pueden incluso llegar, como me pasa mucho, por ortopedia y el ortopedia entender de que es algún problema de ortopedia. Pueden llegar incluso por neurocirugía y el neurocirujano entender de que tiene que ver algo de alguna enfermedad de neurocirugía. En fin, muchas veces se pierde tiempo, cosa que para nosotros es importante como neurólogos, yendo a otros especialistas o los especialistas no derivar a tiempo al paciente a neurología y ya entonces el neurólogo no tener el chance de poder mejorar esa discapacidad o detener un poquito la enfermedad. ¿A quiénes afecta más esta enfermedad? ¿Jóvenes, adultos, envejecientes? ¿A quién afecta más frecuentemente? Y, doctora, si estas dos manifestaciones de estas dos enfermedades desminimizantes pudieran ser hereditarias genéticas. Lo primero es para, de atrás para adelante, no es hereditaria, sí tiene un componente genético como les especifiqué anteriormente. Y en cuanto a la edad de presentación, es más frecuente en pacientes jóvenes, sobre todo la esclerosis múltiple. La neuromielitis óptica se puede ver también a cualquier edad, al igual que la esclerosis múltiple, pero en frecuencia en pacientes jóvenes. En la neuromielitis óptica podemos ver pacientes desde niños que se han visto casos hasta ya adultos mayores. ¿Tienen alguna relación estas enfermedades desminimizantes con el Alzheimer? No, para nada. Son dos patologías totalmente diferentes. Las tres ¿Cómo? son neurodegenerativas, pero el Alzheimer no es una enfermedad inflamatoria ni tampoco desmielinizante. O sea, siendo una enfermedad neurodegenerativa, no tiene ningún tipo de relación con otra enfermedad No, neurodegenerativa. no, son enfermedades distintas, con mecanismos diferentes. ¿Cómo se trata la enfermedad? La neuromielitis óptica. Sí, Se trata al igual que la esclerosis múltiple, si el paciente tiene algún brote, evidentemente iniciar con esteroides. Generalmente los pacientes con neuromielitis óptica no suelen responder bastante bien con los esteroides, por lo que sí deben de ser llevados a plasmaféresis para reducir la discapacidad.
En cuanto al tratamiento, existen tratamientos que están ya aprobados para la neuromielitis óptica. En el país todavía no contamos con esos medicamentos, pero hay medicamentos off-label o fuera de etiqueta que sí se utilizan y son de gran beneficio en estos pacientes, como el rituximab, y también está la ciclofosfamida, el tocilizumab, el satralizumab, que fue el medicamento que hace poco se aprobó para la neuromielitis óptica. No contamos en el catálogo de medicamentos de alto costo, estamos peleando para eso, pero están todavía en fase de aprobación otros medicamentos para la neuromielitis óptica. Y en cuanto al tratamiento sintomático, igual que la esclerosis múltiple, tratar con medicamentos que puedan disminuir el efecto ya o las secuelas que tenga el paciente. Y lo Doctor, mismo de los hábitos, de los buenos hábitos. Buena alimentación, controlar el peso, el ejercicio, quitar definitivamente el tabaquismo, el alcoholismo, todos los demás que le había comentado. doctora, me ha dado como un frito aquí. No están estas dos enfermedades, no están contempladas en el catálogo de cobertura de la seguridad No, social. no. De hecho, Ninguna de hago un las llamado dos. aquí públicamente. Déjeme yo hacer una queja, que eso lo veo en todas mis consultas porque veo muchos pacientes con este tipo de enfermedades. Hay aseguradoras que desde que saben que el paciente tiene la enfermedad me lo sacan y no les quieren cubrir absolutamente nada, cosa que no tiene ningún tipo de sentido, porque si uno paga un seguro, una aseguradora, se supone que es para cubrirse de los gastos y es una enfermedad que va a necesitar y va a tener sus gastos. Entonces, tengo pacientes que lamentablemente no pueden ni siquiera costearse sus estudios de rutina, para ponerle un ejemplo, porque simplemente la aseguradora dice, no, tú tienes esclerosis múltiple o tú tienes neuromielitis óptica y simplemente yo no te voy a cubrir nada porque esa es una enfermedad que tú naciste con ella, Pero cuando no es doctora, así. pero la esclerosis múltiple, como hablábamos al principio, es una enfermedad común prácticamente, es una enfermedad harto conocida y no la cubre la seguridad No social. la cubren las aseguradoras. La única que sí me les da facilidad y con la que menos problemas he tenido con los pacientes es NASA. Pero las demás que son privadas no les quiere cubrir absolutamente nada. Ni consultas, ni tratamientos, ni Ni procedimientos. consultas, ni tratamiento, ni internamientos. He tenido pacientes que necesitan un internamiento para yo tratar los brotes y no he podido ingresar al paciente porque simplemente su seguro no lo acepta. Y imagino yo estos pacientes sin ningún tipo de recurso que no sea Como la su mayoría, ARS. como la mayoría. Wow, doctora, Muy triste. eso le digo, eso da un frito aquí en el estómago porque E todos estamos impotencia. expuestos. Impotencia, porque yo sé lo que tengo que hacer para ayudar al paciente, pero la aseguradora simplemente me ata las manos. Me ata las manos a mí y le ata las manos al paciente y al familiar. Doctora, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero no puedo despedirla sin que usted le diga a los amigos de consulta participativa dónde contactar a la doctora Indira Zavala, esa neuróloga internista, especialista en esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes. Estoy en mi consulta privada aquí en la Torre Profesional Corazones Unidos, en Corazones Unidos. Pueden contactarme al número 809-884-2323 o al 809-851-0883. También tengo la consulta en Sedimat, en donde pueden comunicarse a través del call center. Y el servicio público en el Padre Villini. Doctora, gracias, doctora. Gracias por edificarnos. Y como le dije y mencionamos el caso de esa amiga de consulta que fue erróneamente tratada. Qué bueno que usted pudo dejarla orientada sobre que pudieran confundirse, doctora, algunos diagnósticos de estas enfermedades. Gracias, doctora. Gracias a usted por la invitación. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Indira Zavala, neuróloga internista, con la que hemos tratado todo lo que tiene que ver sobre las enfermedades desmielinizantes, esclerosis múltiple. Amigos,
amigas, nos vemos en la próxima consulta.